Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias, muy amable. Señor, tenía días de no estar en el país, debo entender. Sí, 2 años para ser exactos. 2 años. Yo asumí a finales de julio del 2021 y vinimos a finales de julio de este año también. Ello debido, pues, verdad, a que China fue uno de los últimos países que levantó las restricciones de la pandemia hasta enero, finales de enero de este año, ¿verdad? De este año, exacto. En la que ya pudo entrar y salir normalmente. Se podía entrar y salir siempre, lo único que al regresar había que guardar la debida cuarentena, ¿verdad? Entonces, cuarentena de 21 días. 15 días fue al final, ya había bajado un poco, pero igual era considerable, ¿verdad? Entonces, cuando usted fue nombrado, ratificado y asumió su cargo allá en China, estábamos en una época de pandemia. En medio de la pandemia, exactamente. Y en ese momento recuerdo que la política eran 21 días en Beijing. 21 días. 21 días. ¿A usted le tocaron los 21 días? 21 días de cuarentena estricta. Ok, no era en su casa, residencia, no. Habían hoteles designados, en este caso para diplomáticos, pero era estricta. Era estricta. Estricta. Me contaba fuera de cámara que no podía salir más allá de la puerta. Ni de la puerta del Ni siquiera volver a ver quiénes más Nada, andaban por ahí. Nadie. Ok, ya la situación ha cambiado. Totalmente, ya la volvió toda la normalidad, ya se levantaron todas las restricciones, se puede entrar y salir con normalidad. ¿No hubo en algún momento escasez de alimentos o de suplementos necesarios para la existencia y sobre todo para el manejo de una sede diplomática? No, nunca hubo problema de desabastecimiento de ningún tipo. Gracias a Dios siempre todas las cadenas de suministro estuvieron cubiertas y jamás hubo ni por atisbo ni por asomo, nada de eso. La embajada salvadoreña en China, señor, está ubicada en la capital, por supuesto. Todas las embajadas están siempre en las capitales de los países. Sí. Ok, está en la capital y ¿con qué personal cuenta? ¿Cuántos son en la embajada? Pues, como yo siempre cuento, cuando yo llegué hace 2 años, pues prácticamente lo que fue encontrar fue una bodega. Habían 2 personas y una secretaria y pare de contar, ¿verdad? Es lo que heredamos lastimosamente. Una bodega, 2 personas y una secretaria. Yo le llamo bodega, no era una bodega, pues, pero... Ajá, pero tenía todo el talle de una bodega. Todo el talle de una bodega. Había embajada porque había un lugar al que se le llamaba así, ¿verdad? Pero poco funcional, era gente que había dejado el anterior gobierno, por cierto, ¿verdad? Y bueno, asumimos el reto, me puse manos a la obra, a trabajar duro, y ahora, gracias a Dios, a la vuelta de 2 años, pues podemos decir con satisfacción y gracias a la inspiración que nos da el gobierno del presidente Nayib Bukele de trabajar 7/24, tenemos 5 consejeros, ¿verdad? Tenemos consejero económico, consejero político, que es la ministra consejera, tenemos consejera cultural y académica, consejero tecnológico, bueno. Y tenemos ya 3 personas nacionales chinos que nos colaboran también, su servidor, ¿verdad? Entonces hemos crecido, la embajada ha crecido a tal punto que en el mes de octubre, Dios mediante, de este año, estamos mudándonos a la nueva sede de la embajada, más grande, ¿verdad? En un lugar más amplio, porque ya las funciones que hemos asumido y el trabajo es cada día más demandante. Más amplio y con todas las necesidades y con todos los requerimientos que se necesitan. Así es, con todos los requerimientos, con todos los recursos para hacerle frente a las cada día más grandes demandas que hay de trabajo por el producto de que la embajada es más dinámica. Nos relacionamos más con instituciones, con empresas estatales y privadas, gobiernos locales, etcétera. Entonces eso demanda, ¿verdad?, un trabajo más grande. También inauguré, se me olvidaba, un consulado, ¿verdad? Un área consular, no teníamos área consular. Había un encargado de asuntos consulares que era uno de esos 2, ¿verdad? Pero ya tenemos cónsul general de El Salvador allá. ¿En China? ¿Está ubicado en la misma embajada o está aparte? Está siempre dentro de la misma embajada, aunque está en una parte anexa, pero es parte del mismo, digamos, recinto, ¿verdad? Es un piso completo de un edificio, ¿verdad? Y ahí está el consulado. ¿Aquí es donde va a estar la nueva embajada? No, ¿O donde está actualmente? Es donde está actualmente, okay. En un piso. Cuando yo llegué era medio piso. Ok. Al cabo de algunos meses, casi un año, ya teníamos un piso completo, ¿verdad? Por gestiones de este servidor también, porque inauguramos el consulado.
Ahora vamos a tener ya un local, ¿verdad? Un inmueble donde vamos a estar ubicados a partir de noviembre. Nos mudamos en octubre, vamos a funcionar ya a partir de noviembre y también estamos viendo, explorando la posibilidad de abrir un consulado general fuera de Beijing, porque China pues es tan grande, ¿verdad? Y las demandas consulares son amplias. No solo demandas consulares de parte de salvadoreños que vivan allá, sino también, por ejemplo, para el otorgamiento de visas, ¿verdad? Todos los que quieren, los chinos, los ciudadanos chinos que quieran viajar a El Salvador, ya sea por turismo, por negocio o por cualquier causa, tienen que solicitar una visa. Se necesita visa para venir a El Salvador. Se necesita visa para venir a El Salvador y viceversa, Ajá. ¿verdad? Solo estamos exentos de visa los diplomáticos y los funcionarios oficiales. Tenemos un convenio de exención de visas. Más adelante tengo planeado, digamos, tenemos como meta ver si podemos entrar a una negociación de exención general de visas, ¿verdad? Eso le iba a preguntar. ¿Es muy complicado, es muy difícil? Pues no, ese es un proceso como cualquier acuerdo bilateral, ¿verdad? Que se negocia, se propone, se negocia, cada parte pues hace sus análisis de conveniencia y luego pues se decide lo pertinente, en este caso si se firma o no un convenio de ese tipo. También tiene que ver con el estado de las relaciones bilaterales entre dos países, ¿verdad? Uno no puede quitar la arista, ¿verdad? Ese tipo de cosas, especialmente cuando las relaciones son muy sólidas, muy fuertes. También se hacen valoraciones de qué tanto intercambio hay comercial, turístico, etcétera, entre dos países. Entonces todos esos elementos se tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión si se, ¿verdad?, conviene firmar un convenio de exención de visas. ¿La población salvadoreña en China es bastante grande? ¿Se tiene un cálculo? Nosotros tenemos un cálculo oficial que pudiera andar rondando quizás unos 1.200 más o menos por ahí. Salvadoreños. Viviendo allá. Viviendo y trabajando. Estudiando allá. y trabajando. Estudiantes, que tenemos una cantidad importante de becarios que están estudiando. Hay un programa de beca, ¿verdad? Y muy amplio, muy amplio. China es un país, quizás de los pocos o casi el único país que ofrece becas de pregrado, de primera carrera. Okay. La mayoría de países ofrecen becas de posgrado. Posgrado. Exacto, ellos ofrecen becas de pregrado, o sea que llegan bastante jóvenes, ¿verdad?, los muchachos. Y no solo eso, sino que antes de empezar sus estudios, China les da un año entero de idioma chino. Porque las carreras... ¿Es mandarín o es mandarín? Mandarín. Chino mandarín, así es. ¿Usted ha tenido que aprender el mandarín? Pues estamos haciendo el intento, no es tan... No es tan fácil, ¿verdad? Sí, especialmente para los occidentales, ¿verdad? Exactamente. Porque es diferente el alfabeto, la escritura es otro mundo. Es totalmente diferente, entonces lleva su tiempo, pero por lo menos ya nos defendemos para poder hacer, digamos, saludos básicos, ¿verdad? Pero tengo el propósito de aprenderlo bien más adelante. Señor, el movimiento de turistas de la nación, de China hacia El Salvador, ¿es alto? ¿Estaba muy bajo? ¿Está incrementándose? ¿Cómo lo podría describir? En una curva ascendente. Acordémonos que precisamente porque están saliendo de un periodo considerable de poco más de 3 años de restricciones por la pandemia, entonces el turismo está tendiendo a restablecerse a poco a los niveles que tenía antes de la pandemia. Obviamente que va por regiones, ¿verdad? Obviamente que la primera zona donde se restituye es la zona de Asia-Pacífico, ¿verdad? Por supuesto, el sudeste asiático, y poco a poco se va incrementando hacia el resto del mundo. Creo que en nuestro país va yo le llamaría en una curva ascendente, ¿verdad? Porque las normalidades toman su tiempo para volver a ser tales, ¿verdad? Puedo decir, yo levanto hoy la restricción y ya mañana ya no va a estar todo normal el día siguiente, ¿verdad? Hay que promocionar el país también. Hay que promocionarlo. De hecho, yo tengo también una estrategia de promoción turística a El Salvador. Yo le llamaría, ¿verdad?, con mucho énfasis en los próximos meses, ¿verdad?, y especialmente tomando ventaja que nuestro país es un país con mucha seguridad. Mire, Moisés, el turista
de cualquier parte del mundo, y en el turista chino no es la excepción. Usted puede tener el paraíso más bonito del planeta en términos geográficos, pero si usted no tiene seguridad, Hasta ahí llegó. hasta ahí llegó. El turista valora mucho un lugar seguro para donde llegar, porque obviamente no quiere llegar a pasar malos ratos, ¿verdad? Ni a pasar sustos, ni a perder sus valores o su vida. Entonces, ese elemento sin duda nos da un plus. Yo siempre lo digo, se lo he dicho en otras entrevistas. Antes nuestro hermano país, Costa Rica, solía ser la puerta de entrada a Centroamérica. Ahora poco a poco el péndulo se va moviendo más hacia El Salvador como puerta de entrada en Centroamérica para el turismo especialmente y obviamente lo va a hacer para los negocios gradualmente por la cuestión de la seguridad, porque ahora nuestro país es más seguro que cualquier otro país, ¿verdad?, de nuestros hermanos centroamericanos, lastimosamente, ¿verdad?, por el istmo, porque pues tenemos un aprecio especial por los pueblos. Y eso hace que El Salvador se convierta en un atractivo, y eso lo podemos ver. Yo lo puedo medir, el número de visas que se están solicitando para venir a El Salvador está creciendo. O sea, yo tengo el dato porque tengo la información del consulado, y entonces yo puedo ver, hacer un comparativo ¿Cómo estaba? del año pasado con principios de este año, con lo que va del año y cómo va aumentando la curva de demanda de visa, especialmente para el turismo, ¿verdad? La tendencia de cómo se tiene. Así Señor, esta curva de crecimiento que usted menciona es bastante significativa. Si la comparamos con el año pasado, sí, por supuesto, porque recordémonos que las restricciones para los ciudadanos chinos era que no podían salir a hacer turismo, ¿verdad? Las cuestiones pandémicas, solo podían salir para actividades muy puntuales, como por ejemplo eran las académicas y de negocios, ¿verdad?, con ciertos permisos especiales, pero el turismo sí no estaba fuera del radar. Y también para los extranjeros, no podían llegar extranjeros a hacer turismo tampoco, ¿verdad? Estaba muy limitado. Entonces, si lo comparamos con el año pasado, por supuesto, ¿verdad? Y si lo comparamos, alguien me dice, pero ¿y antes de la pandemia? Pues igual, si antes de la pandemia éramos el país que éramos, ¿verdad? Y no éramos un atractivo turístico, ¿verdad? Y mucho antes no había relaciones diplomáticas. Mucho antes no había relaciones diplomáticas, ¿verdad? Del istmo centroamericano, Costa Rica tiene, Nicaragua también y Honduras también, si no me equivoco, ¿verdad? El único país que no tiene Guatemala, ¿o ya tiene? El único país que todavía no tiene de Centroamérica es Guatemala y Belice. Sí, Guatemala y Belice, por supuesto. Nada más. Y ahí todos los demás países ya tienen relaciones, incluyendo Dominicana, que igual que nosotros, establecieron relaciones en el 2018, que están por cumplir 5 años. Ya cumplieron, más bien en mayo cumplieron 5 años de relaciones. Nosotros cumplimos en agosto. Este mes. 21 de agosto, cumplimos 5 años de relaciones diplomáticas, para ser exactos. Entonces, y vamos a hacer las celebraciones allá en Beijing correspondientes, y solo que las vamos a unir porque como está muy cerca de nuestra independencia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el Día Nacional de El Salvador, ¿verdad?, nuestra independencia. Cercano al 15 de septiembre, o el 15 de septiembre. El mero 15 de septiembre. Para celebrar también los 5 años de relaciones el 5º diplomáticas. aniversario, así es. Señor, mucho se habla de el déficit o la brecha que podría abrir entre lo que compramos y lo que vendemos a China. Y naturalmente siempre va a ser disparejo si vemos a un gigante con un pequeño país como el nuestro. Pero debo de entender que el café es uno de los productos que más se está posicionando en China. De hecho, el café es nuestro segundo producto de exportación actualmente a China, y va en una curva ascendente también. El principal, hay que decirlo, ahí están las cifras, es la caña, ¿verdad? El azúcar de caña, ¿verdad? Y luego el café, y cosa curiosa que a cualquiera le podría sorprender y decir, bueno, pero señor embajador, si usted ha dicho públicamente, porque en nuestra gestión, gracias a Dios, ya hemos logrado registrar 13 productores nacionales. ¿En China? En China, para que puedan exportar. Hoy mismo ya pueden exportar estos 13 productores, y hay otro grupito que está todavía en la gestión del permiso. Ha sido por nosotros, nos metimos de cabeza. Lleva su complejidad en las aduanas, ¿verdad?, de China lograr el permiso por todos los trámites, pero se logró.
Y de hecho yo les presenté hace un par de semanas a estos productores, nos reunimos en el Consejo Salvadoreño del Café, mi nueva estrategia de exportación de café a China, salvadoreño a China, por las particularidades que tiene ese mercado, que no es exactamente igual a todos los demás. Y parece cosa rara, alguien me dijo un día, pero mire, hay algo que no concuerda lo que usted me está diciendo. Si dice que hasta hace poco se logró registrar el café, ¿cómo es que entonces el café estaba siendo exportado a China? Pues muy fácil. Parece de chiste, pero venía el café, lo compraban importadores europeos. Por medio de brokers. Y los brokers europeos lo triangulaban para China. Se puede imaginar las ganancias que iban quedando en el camino, ¿verdad? Y aún así, el café salvadoreño es reconocido en China. Imagínense ahora que no vamos a tener que pasar por nadie, va a ir la exportación directa. Y también, ya que yo entiendo el mercado, porque tengo este tiempo, lo he estudiado y lo he entendido bastante, también no vamos a tener que pasar por brokers que habían, por ejemplo, en Shanghai, que eran los que lo importaban. Imagínense, los que lo traían de Europa y ellos todavía lo redistribuían al interior, ¿verdad? Entonces vamos a llegar directamente al consumidor. Y eso va a mejorar los precios en beneficio de nuestros productores, ¿verdad? ¿Las cantidades son muy grandes ya las que se están exportando? Pues no como las que quisiéramos, pero mucho más de lo que se estaba exportando antes, ¿verdad? Caña de azúcar, hay una cuota, parece, ¿verdad?, de azúcar, que es la que se tiene negociación con China, ¿o no? Lo que sucede con la caña de azúcar es que los volúmenes en que se compra son volúmenes muy altos, ¿verdad? Porque en su momento, cuando se abren relaciones diplomáticas con China, o sea, se establecen las relaciones diplomáticas, el anterior mercado de destino de la caña de azúcar era la provincia de Taiwán. Entonces hubo un elemento ahí de consideración de parte de las autoridades, ¿verdad?, aduanales chinas, para que se captara la mayor cantidad de azúcar posible. Y mire, Moisés, China es un mercado tan grande, como yo le digo a mis colegas latinoamericanos y nos decimos entre nosotros, ¿verdad? Aquí no vale la pena andarnos peleando. O sea, aquí podemos unir toda la producción centroamericana, latinoamericana y caribeña y no le hacen cosquillas. Entonces aquí mejor es encontrar cada país su propio nicho y sacarle el mayor provecho posible. Como usted dice, ¿qué pasa con la balanza comercial? Cualquiera diría, pues si no podemos competir, pues si vamos a balanza comercial, y hasta Estados Unidos tiene una balanza comercial deficitaria, ¿verdad? O sea, y todos sabemos lo que es Estados Unidos como economía. Entonces, el punto no es ese, el punto es qué tanto provecho se le saca a un país que cada vez demanda más, a donde cada vez tiene ciudadanos con más poder adquisitivo dispuestos a consumir productos del exterior, y en un mercado de casi 1.400 millones de habitantes. O sea, esa es la meta. Allá las ciudades, por decir algo, las megaciudades son ciudades donde Beijing 23 millones de personas, Shanghai 25 millones, Chongqing 32 millones. Y así podemos contarla. Se cuenta por una ciudad grande, le dice cuántos tiene. No, esta ciudad sí es grande, tiene más de 20 millones. Él le dice a uno, esta ciudad es mediana. ¿Por qué? Porque aquí solo viven nada más 12 millones. Es una ciudad mediana. Y ahí le dicen, esta ciudad es pequeña. ¿Por qué? Porque ahí solo viven nada más 4 millones, nada más, o 5 millones. Pucha, si estas son las cifras, ¿verdad? Entonces, ese es el provecho al que uno tiene que sacarle, ¿no? Es el país más poblado. Bueno, después de India, hay un valor ahí que no se termina Hay un diferencial muy marginal que creo que esa brecha se rompió este año, ¿verdad? Pero es una cuestión muy pequeña. Pero el punto es que puede que los dos tengan 1.400 y pico millones de habitantes. El punto es qué tipo de consumidor tiene cada uno. Porque si no el consumidor chino es exquisito. Y tiene poder adquisitivo. Y tiene poder adquisitivo, sí. Y cada vez hay más. Cada vez hay más. Pues, de hecho, y eso se puede corroborar muy fácilmente ese dato, es el país que, comparado con su población, es el país con más millonarios actualmente en el mundo, si lo comparamos a su población, en términos porcentuales, ¿verdad? Entonces, además de eso, todas las grandes corporaciones europeas,
tienen sus ensambladoras y tienen sus fábricas, ¿verdad?, en China y fabrican, aunque sea la marca europea, pero lo fabrican ahí para el consumidor chino, por ejemplo, ¿verdad? Y hablamos que no solo marcas, digamos, de una calidad o de un precio bajo, sino de mucho lujo. O que tiene puertas, o que tiene un mercado así ávido. Lo que sigue en la línea, en la cola, digámoslo así, de productos que yo estoy tratando de promover, que estamos tratando de promover, vienen los licores. Licores. Los licores. Salvadoreños. Salvadoreños. No me diga. Nosotros tenemos una industria bastante dinámica de rones, ¿verdad? Porque ¿de qué se hace el ron? De la caña de azúcar. De caña de azúcar. Entonces nosotros tenemos una importante producción de ron de muy buena calidad. Cihuatán es uno de ellos. Ese es uno. Y muy altísima calidad. También está Guazapa, está Maja, está, por mencionar algunas marcas con las que estamos nosotros relacionándonos, ayudándoles a terminar, ya están casi terminando su proceso de registro, ¿verdad? Esperamos que en un par de meses ya puedan estar listos para exportar a China. Pero también otros licores. Aquí tenemos también, existen otros licores de caña, por ejemplo. Existen también nuestro licor nacional, que ahora ya se hace industrialmente, que es el Chaparro, por ejemplo, ¿verdad? Así como, y tiene marca de origen. Así como el pisco tiene su marca de origen, el tequila tiene marca de origen. En México y todo. ¿Verdad? Pues también el Chaparro tiene marca de origen. No lo sabía. ¿Verdad? Claro, claro. Entonces, y ya se produce industrialmente también. Hay fábricas aquí, por si no lo sabía, donde se está fabricando ya industrialmente. Entonces, ese está como en la cola. Pero yo me quería referir también a que China es un mercado que demanda commodities, pero no nos queremos quedar solo con los commodities. También queremos dar un paso al área tecnológica. Acuérdense que nosotros tenemos, este gobierno, el presidente Nayib Bukele, tiene apuestas grandes en cuanto a la modernización y tecnologización de nuestra producción, ¿verdad? No podemos estar basados nada más en la producción agrícola, ¿verdad? Que hay que impulsarla, por supuesto, a la agroindustria sobre todo, pero también el sector tecnológico, ¿verdad? Acabamos de aprobar una ley, ¿verdad? De que incentiva la producción de componentes tecnológicos en el país para incentivar que vengan inversionistas también. Por esa razón es que, y ahí pues lo digo con mucha sinceridad, nosotros tratamos de apoyar a todos los salvadoreños, ¿verdad? Emprendedores, por supuesto, pero el mandato que nosotros tenemos como embajada es apoyar a los exportadores salvadoreños y conseguir inversiones chinas hacia El Salvador. Pero no estamos muy complicados para poder apoyar, por ejemplo, los que quieren importar a El Salvador, porque ya el mercado salvadoreño ya tiene suficiente producto, ¿verdad?, chino, y a nosotros lo que nos interesa es estimular las exportaciones de productos salvadoreños y la venida, por supuesto, de inversión, ¿verdad?, fresca. Y especialmente ahora en el área tecnológica, como ya lo mencioné. Y se puede, hay oportunidades. Hay oportunidades, por supuesto, y ese es el trabajo que tenemos, encontrar las oportunidades y tratar de explotarlas, claro. Siempre se señala que tecnológicamente, culturalmente, educativamente estamos en un nivel tal vez demasiado bajo para culturas que tienen un desarrollo tecnológico demasiado alto comparado con nosotros. Y que eso va a necesitar un proceso de aprendizaje que naciones de Asia tardaron 10, 15 años. Bueno, eso dependerá. Acuérdense que cada país encuentra su camino, encuentra sus tiempos, su ritmo, su velocidad y su forma de desarrollarse. Aquí no hay recetas que se deban de clonar y eso lo habla, eso ocurre hasta en los sistemas políticos, ¿verdad? Aquí me pueden poner es que el ejemplo de A, el ejemplo de B, pues sí, por ejemplo, China logró en 40 años desarrollarse lo que les tomó a muchos países desarrollados 100, 150 años. Ellos lo hicieron en 40 años, pero ellos encontraron su ruta, su camino, según su propio sistema político. ¿Cuánto nos puede tomar a nosotros? ¿Por qué lo lograron ellos en 40 años? Lecciones aprendidas. O sea, aprendieron de las lecciones de los otros, por supuesto, y pudieron acortar el camino. Y nosotros pudiéramos acortarlo más todavía. Probablemente, lecciones aprendidas, adaptadas a nuestra realidad,
Bueno, Moisés, sincerémonos, ¿verdad? Usted y yo pues ya no somos adolescentes y tenemos recuerdos, ¿verdad?, de lo que era este país hace 20 años, 15 años, 10 años, 5 años y hace un año y medio. Entonces, ahorita yo que tenía 2 años de no regresar, aunque estaba al día con los temas, por supuesto, y me encuentro con esto, wow, uno se queda impensable que tan poco tiempo se iba a lograr este estado de cosas con respecto a la seguridad, por ejemplo. O sea, aquí pensábamos que sí, los que pensaban que había una solución, porque habían unos que ya habían perdido hasta la fe de que tenía solución ese problema, pero los que pensaban que la tenía creían que iba a ser algo que iba a durar quizás 1 o 2 generaciones para lograrse, producto de que se tardó también 1 o 2 generaciones en gestarse, ¿verdad?, este problema que nació allá por principios de los 90. Entonces, pero aquí está esto. Y significa que se pueden hacer otras cosas también a pasos acelerados, sin tropezarse, pero a pasos acelerados con respecto al desarrollo también tecnológico, al desarrollo humano, al desarrollo económico, etcétera. Pues no creo que haya ningún peligro en ese sentido hasta este día, y yo que tengo una relación estrecha con el gobierno chino, hasta este día jamás ha habido una sola petición en ese sentido, pero ni siquiera insinuada. Ni siquiera insinuada. Ni siquiera insinuada. Bueno, yo me acuerdo cuando ya me habían nombrado, pero el señor presidente ya me había nombrado, pero yo todavía no me había ido a China y andaba en medios dando entrevistas, me sacaban el tema, hablaban de una base militar que querían poner allá en el Pacífico, en El Salvador. Sí, yo no he oído de eso. Y usted, cuénteme dónde lo ha oído, porque yo no lo he oído. ¿Y dónde va a ser? ¿Y dónde va a ser? Cuénteme y dígame, vaya, enséñeme, porque yo ni yo sé. Y a la vuelta de 2 años, si me vuelven a sacar ese tema, les volvería a responder lo mismo. Yo no he oído nada parecido a eso. Entonces, yo siento que a veces hay temores infundados, ¿verdad? Producto a veces de propagandas que se hacen, y la persona pues que nos escribe ahí dice que siente temor, pero antes parece que no le daba temor otras injerencias de otras potencias tradicionales en El Salvador, que aquí hacían lo que querían, y eso parece ser que no le causaba ninguna molestia, ¿verdad? Pero no, para nada. Ellos están genuinamente en el deseo de trabajar juntos, respetar la soberanía de los países y los asuntos internos de los estados. De cada una de las naciones. Cada una de las naciones. Muy bien. Sí, como bien menciona, la biblioteca pues está ya pronta a ser entregada para ser formalmente inaugurada y utilizada, que lo va a hacer por supuesto el señor presidente muy pronto. Está también ya casi terminado, probablemente en septiembre sea entregado el muelle de la Libertad. Del puerto. El puerto de la Libertad, una cuestión muy bonita, preciosa, que la construyó la empresa china China Harbor Engineering Company, dentro de los procesos de cooperación también no reembolsable. Actualmente se encuentran en el país los ingenieros de Hebei Corporation, ¿verdad? Construction Corporation, Hebei, de la provincia de Hebei, que vinieron a hacer ya el análisis, ¿verdad?, de los preparativos para el inicio de la construcción de la planta potabilizadora del lago de Ilopango, que va a ser una megaplanta que va a abastecer una importante parte de la demanda de agua del área del Gran San Salvador principalmente. Yo tuve la oportunidad de visitar una planta similar, me dijeron esta va a ser casi igual a la que vamos a construir allá en China, en una ciudad. Hombre, aquello era... Gigantesco. No, faraónico le llamo yo, ¿verdad? Faraónico, ok. Faraónico. También está en la etapa de adjudicación, porque allá funciona así, primero una empresa hace el diseño, ¿verdad?, y lo entrega, y cuando se aprueba, entonces se pasa la adjudicación a la empresa que lo va a construir, que es el nuevo Estadio Nacional, ¿verdad? Es un estadio, pues, no sé si ha tenido oportunidad de verlo en diseño, ¿verdad? Nada que envidiarle a muchos estadios europeos de primer nivel. Ya se terminó la etapa del diseño, ya fue aprobada y ahorita están en la etapa de adjudicar el proyecto a la empresa que lo va a construir. Me está hablando ahorita del estadio. Del estadio, okay. Así es. Entonces, que va a estar ubicado precisamente aquí por El Espino, en la calle del Espino. En donde estaba la escuela, sí, escuela militar. Parte de la escuela militar. Parte de la escuela militar. Entonces, eso estará por iniciarse en los próximos meses también. Y esto es parte de del paquete de obras
infraestructura que negoció el presidente Nayib Bukele con el gobierno de China, ¿verdad? Como parte de los casi 500 millones de dólares de cooperación no reembolsable que se negoció producto de la apertura de relaciones diplomáticas con China y que se renegoció también por parte del gobierno del presidente Bukele para sacarle el mayor provecho posible. Eso hablando de obras de cooperación no reembolsable con el gobierno de China, lo cual no excluye otras obras de infraestructura que se está buscando hacer con financiamiento propio, ¿verdad? Puede ser con líneas crediticias y otras fuentes de financiamiento, que son otros proyectos que ya se han anunciado, ¿verdad? Que van para los próximos años, ¿verdad? Como por ejemplo el tren, el aeropuerto de Oriente, ¿verdad? Que esos también se van a construir, pero esos van con financiamiento propio, ¿verdad? Ok. ¿Hay algún otro proyecto fuera de los 4 que me mencionó que esté en vista o que ha sido solicitado, por lo menos planteado al gobierno chino? O sea, ya se tiene lo del muelle, la planta potabilizadora, la biblioteca y el estadio. Sí, y también está en cola lo de CIFCO, ¿verdad? Que es el nuevo centro de ferias y convenciones. Ese está en la etapa de la aprobación del diseño, ¿verdad? Y luego pasará al mismo camino, ¿verdad? Que el otro proyecto que mencioné, ¿verdad? Y ahí estaríamos más o menos redondeando los grandes proyectos de obras de infraestructura de cooperación, lo cual no implica que en el futuro pueden haber más. Y producto de acuerdos bilaterales muy puntuales que los gobiernos, ¿verdad?, pueden negociar entre ellos, pero hoy por hoy ahí estamos, redondeando los proyectos de infraestructura. En estos dos proyectos, de todos los proyectos, el más pronto de entrega, de finalización, ¿qué será? ¿El muelle o será la biblioteca? La biblioteca. La biblioteca. Van a ser bien cercanos en el tiempo. Creo que van a ser un diferencial de pocas semanas, ¿verdad? De diferencia, pero sí este año se van a terminar. ¿Posterior a ellos qué será? Posterior a ello, creo que lo que viene es la planta potabilizadora, así es. Por supuesto, lleva un periodo de construcción, ¿verdad? Pero evidentemente tendrá que haber una inauguración de las obras, ¿verdad? Para que se sepa que se está construyendo. Mire, la gente, bueno, es un sector muy pequeño realmente y cada vez más pequeño de la población, tan pequeño que, minúsculo, ¿verdad? Que hace caso de estos temores infundados con relación a la injerencia de China en El Salvador y que cada vez China nos demuestra que lo que quiere es tener una relación de amistad, de cooperación, de respeto con relación a estas obras de infraestructura, pero cada vez la gente dice, no, pero es que hay algo detrás, y especialmente ya sabe el gobierno de qué país, ¿verdad? Es que ahí hay algo detrás, hay gato encerrado, pues yo sigo esperando verlo y encontrarlo, porque hasta ahora no lo he encontrado, ese tal gato encerrado, yo todavía, ¿verdad? Ajá. Mire, yo quiero, sí le contesto, pero rápidamente quiero mencionar lo siguiente, y qué bueno que surge la pregunta. Nosotros, producto de la buena relación que yo he establecido con diferentes instituciones del gobierno chino, de mucho respeto y de mucho apoyo, logré con el Consejo Nacional de Becas de China, yo me reuní con ellos hace un par de meses pues el convenio actual de becas se vence este año porque tiene una vigencia de 5 años. Okay. Entonces hay que negociar un nuevo texto para los próximos 5 años. Entonces aceptaron de buena gana que se pudiera incrementar la oferta de becas, o sea, el número, si ya de por sí hay unas becas considerables, bastantes en el país, la oferta es bastante alta, pero aceptaron, ¿verdad?, que se pudiera ampliar la oferta, pero también ante la solicitud que le hicimos, que este servidor les hizo sobre las carreras, me dicen, y ustedes díganos qué tipo de carreras están interesados. Qué bueno. Y de esa forma podemos hacer la oferta de becas.
Por supuesto, ahora quizás estamos 50-50 entre carreras que tienen que ver con ingenierías y carreras que tienen que ver con el área social, pero muy probablemente la correlación va a aumentar hacia el área de la tecnología, ¿verdad? Que es lo que se quiere potenciar, ¿verdad? En el país en el próximo convenio. Así que vamos en aumento, vamos subiendo, porque ahora vamos a tener más becarios de los que ya tenemos, que son bastantes. Nosotros los hemos ido a recibir a todos cuando han llegado. ¿Cuántos eran los becarios que tienen? ¿Hay un número, hay un cálculo? Sí, cómo no. Ahorita hay un aproximado casi de cerca de 300 becarios ahorita. Okay. Y no solo becas del gobierno central, porque uno cuando habla de becas del gobierno central se imagina becas que da el Consejo Nacional de Becas de China, pero también las provincias, que son como estados, ¿verdad? Son como estados del país, tienen sus propios proyectos, sus propios, ofertas de becas provinciales, y las ciudades también tienen, a muchas universidades, de sus presupuestos, tienen sus propias ofertas de becas. Entonces, yo estoy ahorita peinando hasta la última oferta que encontremos, y también hay para funcionarios. De hecho, esas son del MOFCON, del Ministerio de Comercio, para que puedan ir funcionarios de gobierno a realizar estudios también allá de formación, cortas o medianas. Y, en fin, es como le decía, las posibilidades son altísimas, ¿verdad? Hay que encontrarlas. Qué bueno, y qué bueno que se tenga esa oportunidad, y sobre todo, como usted menciona, que no es una beca véngase, sino que tiene un año previo de capacitación en el mandarín, porque si no es mentira, no se puede hacer nada allá. El primer año desayunan, almuerzan y cenan chino, porque solo eso estudian nada más. Y mandarín, por supuesto. Mandarín, así. Señor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, se le agradece su tiempo, que tenga una buena estadía. Vamos a ver que otro día tenemos la oportunidad de conversar con usted, que visite El Salvador, su tierra, y naturalmente cuando algunos de estos proyectos se estén inaugurando, me imagino que va a tener alguna presencia aquí en el país. Claro, por supuesto, y ahora que las cosas ya tienden a la normalidad, ¿verdad? En cuanto a la seguridad. A la seguridad, y no solo la seguridad, me refiero a las medidas anti-COVID, ¿verdad? Que ya se fue la restricción. Sobre todo allá en el lado de China. Exactamente, pues entonces estaremos viniendo con un poco más de frecuencia, ¿verdad? Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.